Ahora, ¿tienen ganas de vacaciones en España para descubrir su cultura con los monumentos, los museos? Ir a España, no hay nada a descubrir en este país, aparte de las discotecas, las playas que son Aljiborado y algunos monumentos. Tal vez un viaje en España podría estar bien. Hacer la siesta, comer la paella y ir a las discotecas. Tú sabes, España no solo son tópicos de este país. Voy a mostrar la verdadera cultura de España con varios textos. Pero en España, en la playa, los gentes son Aljiborado. Hay muchos complejos hoteleros con todos, las discotecas, playas cercanas, los restaurantes. Y, sin embargo, en España hay muchos monumentos para descubrir. Te mostraré. Vamos. Por ejemplo, el Museo del Prado es un monumento cultural inevitable que es conocido por su exposición de pinturas europeas. Se ve espléndido, no puedo esperar para... Hay que también el Museo Nacional d'Art de Cataluña. Es un museo que es especialmente conocido por su colección de arte románico, considerada como una de las más completas del mundo. También hay la Sagrada Familia, que es una basílica de Barcelona cuya construcción comenzó en 1882. Es un monumento histórico en España. ¿Conoces el Museo Dalí? ¿El Museo Dalí? ¿Es el museo con huevo? Es el Teatro Museo Dalí, es un museo dedicado al artista Salvador Dalí, ubicado en la ciudad catalana de Figueras, en España. ¡Ah! No sabía que estaba dedicado a las obras de un pintor. De hecho, hay más para visitar lo que imaginaba. Lo que prefiero en España es la comida. Sí, sabes que en España hay muchos platos tradicionales. Yo te mostraré. El plato tradicional que todo el mundo sabe que es la buena paella de España. Pero hay otras especialidades españolas que son menos conocidos, pero también muy buenos. Hay que el churro con café, que es una especialidad de España. Se consume como desayuno por la mañana y como sabor. Es un alimento típico de España. Y los patatas bravas, que son pequeños cuadrados de patatas con salsa brava, pimienta y salsa de pimiento rojo. Los españoles son conocidos por sus bailes con sus vestidos rojos tradicionales, que es el flamenco. Sí, pero el flamenco solo viene de Andalucía y los bailarines practican para los turistas. También existe la jota, que es una danza tradicional extendida en toda España. ¿Conoces la corrida? Es una tradición española que es una forma de raza de toros que consiste en una pelea entre un hombre y un toro. Debe ser muy impresionante ver un espectáculo como este. ¿Sabes que en España los niños no pueden jugar fuera de la tarde porque los ciudadanos, como los dos hombres, hacen la siesta porque el ayuntamiento de Ador colocó el derecho al descanso? Pero el mito de la siesta viene de Italia y no de España. Pero solamente el 18% de la población española todavía hacen la siesta. En verdad, los españoles trabajan más que los europeos. Ellos tienen dos trabajos. El primer trabajo, las 9 horas, tiene las 14 horas y el segundo trabajo de las 16 horas a las 20 horas. Además, la siesta es un pérdida de tiempo para la vida privada y el trabajo, especialmente durante la crisis, cuando los españoles no tienen descanso porque temían ser despedidos. Todavía hay ciudades donde los mitos persisten. Los españoles tienen un ritmo diferente, el almuerzo a las 3 horas en invierno y 15 en verano. Lo que está bien en España es que las tiendas son abiertas hasta las 21 horas, que es un ritmo muy diferente de nuestra. Entonces, ¿vamos de viaje en España? Finalmente este país me parece muy interesante. ¡Estoy despierto! Created using Powtoon.